Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. Tenemos obviamente los móviles en Qatar con toda la cobertura de América Día 24 para ver qué está pasando en la previa del partido que va a jugar esta tarde a las 4 de la tarde Argentina con Polonia, un partido definitorio. También estamos con los móviles en la Ciudad de Buenos Aires, podemos verlos un poquito en distintos puntos de la ciudad donde también se está viviendo casi como un feriado. Esto aprovechamos últimamente todo porque hay cada vez menos gente ya después del mediodía en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a arrancar, en un rato vamos a contar cómo viene el tema del dólar soja, qué ha pasado en las últimas horas con el ingreso de dólares y cómo eso descomprimió en el corto plazo el frente cambiario, si eso es sostenible o no en el tiempo, y qué está pasando con los precios. En el Ministerio de Economía se entusiasman con la posibilidad de que la inflación de noviembre, que suele ser un mes de menos inflación, suele ser el mes donde más afloja la inflación. De hecho, pasó el año pasado creo que fue el piso de la inflación de Guzmán, ¿no? Creo que estuvo algo así como 2,5%, llegó a bajar por debajo del 3%. Bueno, ahora se entusiasman en el Ministerio de Economía que en noviembre, gracias a que ocurrieron distintas cosas que ahora vamos a contar, la inflación puede estar por debajo del 6%. Esa es la apuesta del Ministerio de Economía. Ahora vamos a ver, hay algunas consultoras privadas que efectivamente se alinean con esa medición. Y claro, el problema es diciembre, que suele ser un mes al revés, con muchas presiones inflacionarias, con gastos adicionales por todo el tema de la fiesta de fin de año, porque además están todos los consumos que presionan en distintos sectores, entre ellos también alimentos, en algunos casos la carne, que hasta ahora ha venido muy planchada. Y ahora van a ver, Cande va a contar los aumentos que se vienen también en diciembre. Pero bueno, ahí está la discusión sobre qué está pasando en este momento con los precios. A ver, Cande, adelantemos un poquito los números que tenés ahí dando vuelta. Maxi. Primero, en el Ministerio de Economía se ilusionan, como vos bien decías, con que la inflación de noviembre de 5,7%. Entre 5,5 y 5,7 es el número que están barajando. Igual vamos a tener que esperar porque recién el 15 de diciembre vamos a saber de cuánto fue la inflación de noviembre. Y se ilusionan básicamente porque alimentos estuvo más bajo en noviembre que en el resto de los meses del año. Subió por debajo. Ahora, igual llega diciembre, como vos bien dijiste, es un mes superinflacionario. Vamos a tener aumentos importantes en el mes de diciembre. Nosotros ya lo venimos adelantando. Preparémonos para la lista de aumentos que se vienen en diciembre porque, empezando por las tarifas de la luz y el gas, que como resultado de la quita de subsidios van a subir, siguiendo por el transporte, que también va a tener un aumento en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores del 40%. Ahí tenemos, mira, las tarifas. La luz va a subir alrededor de un 30% promedio. Esto es porque la quita de subsidios incide directamente tanto en el segmento que va a dejar de tener subsidios por completo, como en la franja del medio, que va a seguir teniendo algún porcentaje de subsidios, van a registrar aumentos. Lo mismo va a pasar con el gas. En el caso del gas, la suba de tarifa va a ser una incidencia en las facturas del 40% promedio. Esto es tarifas. Luz y gas van a subir. En diciembre nos va a alcanzar menos la plata porque las cosas van a estar más caras. Después tenemos otros aumentos que tienen que ver con el transporte, que va a aumentar. Ahí tenemos un detalle del gas también, de cómo va a aumentar el gas. En el caso del transporte, en el AMBA, el aumento va a ser del boleto del 40%. Eso inevitable. Pero los alquileres es impresionante. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Si tenés que renovar tu alquiler este diciembre, porque lo hiciste hace 2 años, bueno, te va a tocar un aumento muy importante. Vas a ver que cuando te sientes a negociar con el dueño de la propiedad o con la inmobiliaria, el aumento, el ajuste que te van a proponer es de casi el 80% del valor, comparándolo con lo que pagabas en diciembre del 2020. Sí, igualmente digamos que es por debajo de la inflación. Es por debajo de la inflación, pero el impacto que significa renovar un contrato con un aumento del 80%, para mucha gente, exactamente, es por debajo de la inflación. Pero es lo que toca de acuerdo a la ley de alquileres que tenemos vigente. Para tener una idea, alguien que pagaba 50.000 pesos por el alquiler de un 2 ambientes o un 3 ambientes en la capital hace 2 años, ahora va a pagar cerca de 90.000, 88.800. Es bastante fuerte el aumento. Este es otro de los aumentos que se viene y esto según la ley de alquileres que tenemos vigente por ahora, porque todavía no ha sido modificada ni reemplazada por otra.
vamos a ver que hay aumentos también en los colegios privados, porque va a haber aumento de la cuota de los colegios privados, esto tanto para capital, para provincia. Los colegios privados que tienen algún subsidio del Estado, es decir, que no son los de la franja más cara, esos van a tener un aumento. En el caso de en capital, del 14,5% y en el caso de provincia, del 10%. Esto significa que la cuota va a aumentar, pero además los colegios privados están aumentando el costo de la matrícula para el año que viene. Se están preparando para cobrarte el costo de lo que va a ser la cuota del colegio del año que viene. En ese caso vamos a ver aumentos de hasta el 50%. Y después tenemos otros aumentos, como por ejemplo el caso de el combustible, que se va a aplicar finalmente un aumento del 4% que autorizó el gobierno, 4% en diciembre y va a seguir con 4% en los siguientes meses. Y también tenemos el aumento de las prepagas. ¿Qué pasó con las prepagas? En el caso de las prepagas iba a haber un aumento en diciembre del 13,5%. Pero hubo mucho ruido, hubo asociaciones de usuarios quejándose y también ruido dentro del propio gobierno. Hasta Cristina Fernández de Kirchner señaló que no le gustaba mucho el aumento de las prepagas. ¿Qué hicieron? Acordaron en el gobierno con las principales empresas de salud prepaga que el aumento de diciembre se divide en dos, se desdobla. Entonces, vamos a tener un aumento del 6,9% en diciembre y el otro aumento del 6,9% siguiente en el mes de enero. Pero la verdad es que las prepagas es algo que viene aumentando. En promedio este año va a tener un aumento del 100%. Te diría cerca de la inflación, Maxi, esto, más o menos. Pero para agregar otro golpe al bolsillo, porque cuando llegue diciembre vamos a tener muchos aumentos. Tarifas, colegios, transporte, alquileres, prepagas, se empiezan a sumar. Bien, está en comunicación Guido Lorenzo de la consultora LSG. Ya vamos a estar con los móviles en la calle, también en Qatar. ¿Qué está pasando con toda la previa del partido? Estamos con toda la cobertura de A24 y todo el despliegue, así que me avisan cuando tengamos los móviles ahí para ponerlos al aire. Guido Lorenzo de la consultora LSG ha hecho un relevamiento que viene haciendo la consultora habitualmente y llamó la atención, Guido, que en noviembre te está dando por lo menos una desaceleración de alimentos que podría significar tener una inflación debajo del 6%, según la medición de ustedes, en noviembre. Sí. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? A ver, nosotros estamos registrando lo que decían recién, una desaceleración y esperamos que empiece con 5 para el mes de noviembre. Lógicamente, lo que decías, a ver, tampoco es un parámetro como para ilusionarse por completo porque dos cosas. Primero, es noviembre, que es un mes de inflación más baja, donde estuvo influenciado también por carnes que no están subiendo al mismo ritmo y después por otro tema que básicamente esto es postergar inflación, digamos, ¿no? O sea, básicamente no vemos que haya una desaceleración fuerte, fruto de un programa, etcétera, sino que en diciembre vuelven los aumentos que no tuviste en noviembre. Varios se corrieron, digamos, de mes. Entonces, no vemos ahí algo que sea sostenido en el tiempo, podríamos decirle. Después algo que estuvimos hablando ya un par de veces, que es, mirá, aún así, imagínate que el programa antiinflacionario exista y funcione. Partiste con malos precios relativos, es decir, tenés tarifas, tenés algunos servicios regulados que tenés que actualizar y tipo de cambio que en algún momento tenés que corregir. Todo eso en algún punto o en algún momento del tiempo, sea el mes que viene o durante el año siguiente, va de vuelta a disparar los precios al alza. Entonces, mi punto es nos está dando una desaceleración, no nos ilusionemos con que esto se va a perpetuar durante todo 2023, ni mucho menos en diciembre, digamos, ¿sí? Hay que tomarlo con cautela y tampoco festejar que estamos con una inflación de más de 5% mensual. Claro, lo que sucede también en octubre, la inflación de alimentos, sobre todo la canasta de indigencia, la canasta de pobreza, dio 9%. Digamos, ¿no? Sí, Había habido ahí un salto, pero muy importante. Sí, y son indicadores que te marcan un poco la vulnerabilidad social, ¿no? Digo, la pobreza cada vez un poco más en el límite, la indigencia, posiblemente la distribución del ingreso hasta te mejore paradójicamente. ¿Por qué? Porque estamos todos más pobres, simplemente. Pero lo que tenés es eso, es una sociedad que tiene casi 36% o 36% de pobreza y otro 36% no llega a tener dos canastas básicas totales, es decir, que no son pobres, pero que están al borde de caer en esa línea de pobreza, entrar en esa situación. Así que eso es una situación social complicada. Guido, coincide en el tema de alimentos o lo que se llama inflación núcleo, tanto la medición que hacen ustedes en la consultora del ESG, también he visto la de Orlando Ferrere,
que creo que le falta una semana. Nos decía Fausto Espotorno, pero también la inflación núcleo estaba en el 4,3%, 3 semanas, es decir que probablemente pueda llegar a estar con 5 y pico, 5 y medio, 5 y pico, es decir, no empezar con 6 la inflación en noviembre, pero como decís, diciembre siempre es un mes inflacionario y obviamente estás en un sendero, un régimen inflacionario muy, pero muy elevado. Lo sumo a Fernando Sabore de la Federación de Autoservicios para ver si efectivamente han notado algún tipo de desaceleración en los listados de precios que le llegan a los comercios a partir de lo que se anunció, de precios justos y otros anuncios por parte del gobierno. Sabore, ¿qué tal? Muy amable por atendernos como siempre. Hola Maxi, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿notan algún cambio en el régimen de remarcaciones de precios de los alimentos? Tal vez en las empresas que tomaron la responsabilidad de llegar al 4% y nada más, en algunas empresas vimos que un tanto amesetó Maxi. Pero digamos que hay muchas empresas que están fuera del convenio. Entonces, ejemplo, recibimos en una empresa de jugos importante un 9%, en una empresa de hamburguesas también un 9%, hoy en cervezas un 14%, un 10% en lo que es productos, una empresa importante de productos de lo que es lácteos. Digamos que los aumentos por un lado también siguen de una forma bastante agresiva, Max. La canasta navideña, ¿no? Siempre se habla, creo que hay algunos datitos ahí, Candelaria, de los aumentos sobre la canasta navideña. ¿Cómo viene? Digamos que el tema de la canasta navideña, evaluando el costo de la mercadería comparado con lo que fue el año pasado, literalmente duplicó el valor. Una canasta navideña para 6 personas tenemos que hablar de 4.000 pesos, ¿cierto? Una canasta navideña para 4 personas, donde hablamos de una sidra, un pan dulce, 2 turrones, perdón, 2 pan dulces, 2 garrapiñadas, un maní, las pasas, que son algo clásico, y un maní con chocolate, eso está en el orden de los 2.500 pesos. Un pan dulce, para ser preciso, Maxi, hoy un pan dulce de las marcas que trabajamos nosotros, las conocidas, hay que venderlo hoy entre 400 y 500 pesos, de 400 gramos. Recuerdas que el pan dulce históricamente venía de 800. ¿Y los precios respecto a diciembre del año pasado, qué porcentaje de aumento? No, digamos que es el doble. Es lo que la inflación marca, ¿no es cierto? O sea, evaluamos que un pan dulce que hoy lo tenemos que vender en 500 pesos, el año pasado lo vendíamos en 250 pesos. Así, 100% de aumento. 100% de aumento. Vuelvo a Guido Lorenzo. ¿Cómo queda la estimación de la proyección de inflación para este año? Guido, estamos últimos 12 meses, 88%. ¿Cómo calculan que va a cerrar? Nosotros estamos esperando más o menos entre 5 y 6 para noviembre y después posiblemente una aceleración ahí en diciembre entre 6 y 7, más cerca de 7, con lo cual vamos a estar rondando el 100% de inflación. Podemos ir entre 98 y 103. Claro, digamos unos meses en el verano que aún desacelerando al 6-5% vas a estar por encima de enero del año pasado. Entonces, la interanual, los últimos 12 meses, vamos a tener probablemente inflación de 3 dígitos en algún momento en el verano. Si no llegas ahora en diciembre, lo vas a tener entre enero y marzo, seguramente. Entre enero y febrero. Exactamente. Guido, gracias, como siempre, muy amable. Guido, bueno, adelantemos uno de los... Y gracias, Sabore, también muy amable. Vamos a volver un ratito con el tema económico. Ya estamos yendo con los móviles que tenemos desplegados en la ciudad de Buenos Aires, también ahí en Qatar. Pero adelantemos, salió la reta fuerte. Ahora vamos a contar la movida que hay dentro de Juntos por el Cambio y con la reta. Por un lado, a contestarle a Cristina con todo el tema del juicio en vialidad. Y después, fíjense el posicionamiento de la reta, que es un desafío abierto a Macri, cada vez más firme y más desembosado, si se quiere. Pablo. Sí, hoy lo que hizo fue una presentación vinculada a un plan de educación, donde aprovechó para 2 cosas. Por un lado, para criticar a Cristina Kirchner por sus dichos sobre el fusilamiento judicial, y por otro lado, que después vamos a charlar un poco mejor, pero para lanzar a María Soledad Acuña como precandidata jefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO.
remarcó varias veces por el PRO. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, es una vergüenza lo que planteó Cristina Kirchner. Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque de la vicepresidenta y de todo su espacio político a la justicia. Entonces Horacio Rodríguez Larreta planteando fuerte una crítica a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus dichos de ayer en las últimas palabras. Hay que condenar cada uno de esos dichos, fue lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta. Esa es la clave en una república. Esta no es la Argentina que queremos, la del ataque, la del agravio, la de condicionar a la justicia. No es la Argentina que queremos, no es el futuro de nuestro país, no es el futuro es la educación, esa es la clave. A ver, las críticas de Larreta sí, a Cristina sí, con la otra más clave allá de que eso, que ¿no? es el lugar obviamente cómodo, donde se debe ubicar, digamos, hoy un dirigente de la oposición confrontando con Cristina, no sé si se entiende lo que está ocurriendo con Larreta. Larreta tiene por lo menos 3 candidatos a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y no sé si se entiende que más allá de quién es Acuña, quién es Fernán Quirós... No, 3 no, entre 4 y 6, según como lo mire. Bueno, por eso. Peor. Sigue poniendo 3 que puso directamente sobre la mesa con bombo, platillo, con... No sé si tenemos la placa hecha, la carátula, pero Larreta está, de un lado, lanzando cada vez más candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Del otro está Mauricio Macri, que quiere que la ciudad quede para Jorge Macri, para su primo. Y ha dicho no quiere entregar la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido el inicio de su partido político, del PRO. Entonces, fíjense, es muy impresionante porque Larreta, olvídense de los candidatos, de Fernán Quirós, de Acuña. No es importante los candidatos, quién va a quedar, porque la impresión es que no va a quedar ninguno si terminan negociando Larreta y Macri. Lo que está buscando Larreta es decirle a Macri, bueno, vos no me convalidás como único candidato a presidente de la Nación, yo te pongo todos estos en una interna de Juntos por el Cambio y se queda con la ciudad Martín Lustó. ¿Por qué? Porque va por afuera del PRO Martín Lustó. Y al revés, le dice, ¿querés que negociemos bien como veníamos negociando hasta ahora? Bueno, va a ser Jorge Macri, pero yo voy a ser el candidato a presidente de nuestro espacio, del PRO. Es decir, es un desafío muy fuerte, una pelea de fondo que no hay que dejar que se eclipse con las presentaciones del programa económico, con la CUNSA, Andrés Borenstein y otros economistas. No hay que dejar que se eclipse con la presentación del programa de educación. Obviamente, todo candidato presidencial tiene que mostrar en cada una de sus áreas un programa, y Larreta está haciéndolo. Pero acá hay una pelea, pero muy evidente, de fondo, a cielo abierto, en la cual se utiliza funcionarios del gobierno de la ciudad que tienen buen perfil técnico y que miden bien en las encuestas, básicamente para apretar públicamente a Mauricio Macri. Sí. Esa es la movida de Larreta. A Macri y a su primo, a Jorge Macri, respecto a qué va a pasar con la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que le interesa a Larreta hoy es claramente disciplinar y alinear a todos detrás de su candidatura presidencial. Entonces, Macri lo ha desafiado porque efectivamente Macri también ha puesto en la carrera presidencial a Bullrich, a Vidal, él mismo dice que puede ser, pero lo que está haciendo Larreta, e insisto, lo vimos el otro día presentando un precandidato a jefe de gobierno a Fernán Quirós. Ahora presenta a Soledad Acuña, la ministra de Educación. Está presentando al funcionario de más confianza que tiene en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana va a presentar otro candidato a jefe de gobierno. ¿Cuántos candidatos a jefe de gobierno va a presentar? Sumando, perdón, Maxi. Obviamente que no van a quedar en carrera esos candidatos. Lo que está haciendo es diciéndole a Mauricio Macri que está en Qatar, cuando vuelvas negociamos y vemos quién queda en carrera y vemos a quién vas a apoyar vos para la candidatura presidencial, y si vas a ser vos, yo te voy a enfrentar. Te sumo 2 que no están en eso porque todavía no son y no son oficiales, pero también está García Moritán, que también en un punto responde a ese armado político de Horacio Rodríguez Larreta, y Ricardo López Murphy, que son parte del mismo espacio político, que ya jugaron en las elecciones pasadas, ¿te acordás? Como candidatura espejo
para restarle votos a Milei. Bueno, ahora tanto Moritán como López Murphy también funcionarían para sacarle votos a los duros del PRO, que en este caso están representados por Jorge Macri. Y la otra cuestión que te quería comentar es que esta estrategia de poner un montón de candidatos ya la habían hecho Mauricio Macri y Larreta como socios para poder competir en 2015 contra Gabriela Michetti. Claro, pero lo que digo es que no dejemos que el árbol tape el bosque. Si no nos quedemos hablando de la candidatura de Fernán Quirós o la candidatura de Soledad Acuña, porque lo que hay detrás de eso es una movida política mucho más fuerte, que es la pulseada entre Larreta y Mauricio Macri a cielo abierto respecto a la candidatura presidencial. Una vez que se defina eso, se va a definir quién va a ser el que sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque obviamente el candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad va a ser el próximo jefe de gobierno. Pero eso se va a definir una vez que Macri y Larreta terminen de definir esta pulseada. Puede ser Macri, puede ser que Macri quiera correr finalmente. No se sabe, pero lo que está haciendo Larreta es una contrajugada muy evidente. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Está estable, Maxi. Perdóname un segundito, porque dejemos ahora lo del dólar, pongámoslo en graph, pasándolo a la producción, porque lo tengo a Jaleb en Qatar. Bueno, hay preocupación por los aumentos del caso de COVID en todo el mundo, ¿no? En Europa, en algunos países latinoamericanos, también en Argentina, aunque básicamente como un llamado a vacunarse, y esto es lo que hizo hoy Bisotti, la ministra de Salud. Exacto, Maxi, porque hoy, al finalizar la reunión de gabinete, que hoy presidió el jefe de gabinete Juan Mansur, la ministra Bisotti estaba entre quienes dieron la conferencia de prensa después de la reunión de gabinete, habló del aumento de los casos de COVID, recomendó vacunarse, dijo que no hay que alarmarse, pero que es mejor tomar precauciones. Esto fue lo que dijo. Tenemos el tape para escucharla. Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de COVID, pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número primero no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y segundo, no es un aumento muy importante. Pensemos que nosotros tuvimos en la última ola, la variante Omicron, casi 900.000 casos por semana y ahora estamos hablando de 1.500. Entonces, que aumente el 100% en unas semanas con un número absoluto bajo es una señal de alarma en el sentido de lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día. No se puede eliminar el SARS-CoV-2, es un virus que la infección natural no genera inmunidad de por vida. La vacuna no previene el 100% de las infecciones, es una vacuna para disminuir las hospitalizaciones y las muertes y esa vacuna tampoco dura de por vida. Por lo tanto, es un virus que no se puede eliminar, que se va a incorporar a la circulación estacional como todos los virus respiratorios. Tenemos circulación no solo de... Dando este tema del COVID, la pregunta es, bueno, ¿es relevante, no es relevante? Escuché también a la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, ahora sí, es algo que no va a tener ningún impacto importante en la salud con estos niveles de vacunación. Está Gabriel Batistela, que es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, doctor Batistela, por atendernos. A ver, ¿es relevante lo que está pasando con el tema del COVID? ¿No es relevante? Digamos, ¿hay en todo caso un llamado a vacunarse más? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Que los casos estén aumentando era una posibilidad. Nosotros muchas veces seguimos el espejo de lo que sucede en Europa, que aumentaron sensiblemente los casos, y en Europa sí aumentaron sensiblemente las internaciones. Durante esta época y probablemente durante el mes de diciembre sigamos con una curva de aumento, pero la principal diferencia a nivel europeo y en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es el escudo que tenemos de la protección de la vacunación. Lo que vimos que aumentaron los casos no se acompañaron de casos moderados o graves que hayan requerido una internación o, por supuesto, una curva de aumento en la mortalidad. O sea que, si bien aumentan los casos, no es para tomarlo así sin ningún nivel de importancia, sí
como decías al principio, reforzar los niveles de inmunización y en eso... ¿Cuál lo es que ahí hay la que recomendación? ¿Hay que darse 4 dosis, 5 dosis? El que hizo todos los deberes completos llegó a su cuarta dosis y estamos ahora haciendo el tercer refuerzo que correspondería a la quinta dosis a aquellas personas que hayan superado los 120 días de su última vacunación. Aquel que no completó estas 4 dosis y está por su tercera dosis o por su segunda dosis, si pasaron esos 120 días también le recomendamos superar o potenciar el efecto protector de la vacuna, que después de los 120 días, después de los 6 meses, los niveles de anticuerpos disminuyen y esa va a ser la principal estrategia en este momento, aumentar el poder de protección de cada uno de los Es decir, ciudadanos. dar una dosis adicional si pasaron 6 meses de la última vacuna. Exactamente, esa es la principal estrategia en este momento. En la Ciudad de Buenos Aires siguen, uno puede ir a los centros de vacunación sin turno y vacunarse ahí mismo. Bueno, es importante aclararlo. Nosotros, por ejemplo, antes que empiece todo este movimiento último de información sobre el aumento de los casos, veníamos vacunando 400, 500 personas por día. Evidentemente, con toda esta movida, siempre se impulsa más la vacunación. Nosotros seguimos con los vacunatorios abiertos y vamos adecuando la capacidad de los vacunatorios a la demanda. Entonces, estos 2 días hubo bastante personas que se acercaron. Se pueden acercar. Lo ideal para no tener tiempos de espera es que ingresen en nuestra página, se inscriben y esa persona va a ser vacunada en tiempo y forma que... Pero si no se pidió puede ir el- directamente a los vacunatorios. Claro. Con la salvedad que no va a tener la misma agilidad en la vacunación Está bien, que aquella está bien. persona que puede tener cierta demora que... por Batistela, supuesto, le hago va a la ser última. importante. Le hago la última. ¿Usted estuvo ahí en Casa Rosada, que había un acto con todo el tema del Consejo de Salud y demás, y terminó en un homenaje al exministro Ginés González García? Estuvo en el COFESA que se realizó el lunes pasado, sí. Bueno, ¿y qué le pareció el homenaje? Digamos, el homenaje fue en base a 4 líneas de trabajo que tienen que ver con el remediar, con un programa Argentina Investiga, con los genéricos, que son políticas de salud que se implementaron casi hace más de 20 años y son políticas de salud que perduran y en ese sentido fue el homenaje y son políticas que facilitaron la accesibilidad a las personas. Es decir, lo que había hecho a Ginés uno González García antes de la pandemia. que comenzaron, claro, el homenaje fue a 4 políticas de Estado que llevaron en estos meses 20 años de Claro, cumplido antes de la esas pandemia. políticas. Ahora, Esas Ginés González y que siguen García perdurando, ¿no? fue un ministro que se fue en medio de un escándalo por el vacunatorio VIP, es decir, por la priorización de la vacunación a ciertos personajes, amigos, familiares, funcionarios, por encima de lo que eran los turnos de vacunación. Sí, tendrá que definirlo la justicia, cada uno evidentemente tiene su criterio y la justicia tendrá que definir todo eso y tendremos que esperar lo que diga. Creo que fueron 2 cosas distintas lo que fue el homenaje por una política y esto que saldrá en algún momento la resultante de lo que sucedió con estos episodios. Bien, sí, más allá de lo que diga la justicia ha dicho que no es algo judiciable y demás, pero que efectivamente fue una situación moralmente indebida, ¿no? Esto de que se estén vacunando en el ministerio personas cercanas al gobierno y que haya gente que obviamente esperó su vacuna, le llegó tarde y se murió. Sí, nosotros siempre nos dedicamos a trabajar sobre lo que hacemos y estamos completamente satisfechos por las conductas que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires.
tratamos de no hablar de otras jurisdicciones ni de otros actos, sí la responsabilidad que implicaba la vacunación era un acto importantísimo y había que hacerlo de la mejor manera transparente. Si no fue así, bueno, estarán los medios suficientes como para justificar que no fue así. Bien, Batistela, gracias. Ahí estaba Batistela, creo que es el número 2 de Fernán Quirós en el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, parece que son muy cautos los funcionarios del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Creo que hubo un elogio de Ginés González García a Fernán Quirós. No estuvo presente Fernán Quirós, pero bueno, son muy cautos respecto a, que es cierto, hay toda una trayectoria de Ginés González García, pero la última etapa y su salida me parece que es muy, pero muy difícil de defender. Habló el titular del Banco Central, Miguel Pelle, en las jornadas bancarias y monetarias del Banco Central. Atención porque habló de dos temas. Uno, el dólar soja, Candé. Dijo que el dólar soja es muy importante para recomponer las reservas. Lo dijo clarito porque le preguntaron si era un problema. Dijo que no, que se había manejado ya en la edición anterior que se hizo del dólar soja y que en esta, cuando se les va a pagar 230 pesos a quienes liquiden sus divisas y las traigan al país, esperan que tampoco traiga problemas. El dólar soja es muy importante para recomponer las reservas, dijo Miguel Ángel Pese. De esta manera vemos un alineamiento entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que no siempre se ve, en esta gestión por lo menos no vemos ruidos, ¿no? Bueno, el otro tema que habló Pelle, a ver si podemos poner los graphs, porque realmente son muy impresionantes, ¿no? Hasta ahí está bien, el dólar soja es una medida, la necesidad mata relato, ¿no? Venimos diciendo la necesidad mata relato, hay que hacer el dólar soja a 2, porque si no, no cerraban con los dólares las metas de reservas de fin de año y no podían pasar el verano porque no había dólares, no había reserva en el Banco Central. Ahora, lo otro que confiesa Pelle es que todavía no está en funcionamiento, lo anunciaron hace más de un mes. Sí. Hace más de un mes no está en funcionamiento el dólar para turistas extranjeros. Esto que los extranjeros puedan venir con la tarjeta de crédito y puedan comprar con la tarjeta de crédito, no con los billetes y cambiándolo del mercado blue y las pilas de pesos que no valen nada, que hemos visto que hasta decían que era una campaña anti-argentina, que era una campaña para asociar a la Argentina a Venezuela, cuando aparecían los turistas pagando con fajos y fajos de billetes en los restaurantes. Cuando el hijo de Bolsonaro claro, hizo un video con eso. Claro, que era una campaña del hijo de Bolsonaro o de algunos turistas extranjeros o financistas que venían a la Argentina y mostraban cómo pagaban con fajos y fajos de billetes después de cambiar los billetes, los dólares en el mercado blue. Entonces, el Banco Central anuncia hace más de un mes algo totalmente lógico, que es que se crea un mecanismo para que las tarjetas de crédito Visa y Mastercard puedan liquidarle al turista extranjero que viene a la Argentina el dólar de 300 pesos, el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Bueno, hasta hoy no está funcionando. No está operativo, lo reconoció. Lo reconoce, es decir, una estafa para el turista extranjero que vino a la Argentina, que compró, que pensó que estaba comprando con los dólares a 300 pesos, y cuando le hacen la conversión después la tarjeta de crédito se lo hacen al dólar de 170 pesos. Es decir, le sale prácticamente todo el dólar, todo el doble. ¿Qué dijo Pelle? Pelle dijo que todavía no está vigente el dólar tarjeta para extranjeros, pero aclaró, dice, tal vez este viernes Mastercard va a poner operativo el sistema, porque se trabaja con Visa y con Mastercard, que son los dos que operativamente liquidan esto. Dijo, tal vez el viernes Mastercard pondrá operativo el sistema. Esperamos que Visa lo haga antes. Pero a nosotros nos viene diciendo que se implementa día a día, pero hasta el momento no fue así. O sea, le tiró la responsabilidad a las tarjetas, a las emisoras de las tarjetas de crédito, que son las encargadas de hacer el trámite. Escucha lo que dice el presidente del Banco Central. Dice, este viernes Mastercard puede implementar el sistema. Esperamos que Visa lo haga antes, pero nos viene diciendo que se implementa día a día, pero hasta el momento no fue así. Lo que tiene que hacer el Banco Central es avisarle al turista extranjero. Pasó más de un mes. Claro. Porque es el organismo regulador. Digamos, o de argentinos que viven en el exterior, que tienen tarjeta de afuera, vienen y los están estafando. Bueno, le están diciendo que están tomando un dólar a 300 y están tomando el dólar a 170. Pero bueno, esto habla de las dificultades que hay en la Argentina para gestionar. ¿Cómo seguimos? Está Marina del Poyeto. Marina, gracias por atendernos, muy amable.
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Mira, quería hablar con vos más allá de este tema de turistas extranjeros y demás, es algo insólito. El Banco Central sale Pelle diciendo, nos vienen diciendo Visa y Mastercard que lo implementan y por ahora no es así. Y no sale el Banco Central a advertirle a los turistas extranjeros que algo que anunció hace un mes y medio es una estafa porque todavía no se pudo implementar. La verdad que es algo insólito, insólito. Y Pelle lo comenta en la jornada monetaria del Banco Central. Pero bueno, lo que quería hablar con vos es el dólar soja. Estos son los números del dólar soja, lo que ha pasado en los 2 primeros días. Ahora nos van a pasar los números de hoy, el tercer día que ha pasado hasta el día de hoy. Pero en los 2 primeros días han ingresado casi 500 millones de dólares. Ahí tenemos la placa para verlo. 500 millones de dólares se liquidaron las cerealeras y de los cuales el Banco Central acumuló para las reservas casi 200 millones de dólares. A ver si está la placa. Digo bien. Efectivamente, ahí están los números, ¿no? Sí. No, liquidados es más. Eso fue el primer día, 292 millones de dólares. En el día de ayer hubo más de 120 millones de dólares. Bueno, no importa las placas. Esto es así, se liquidaron casi 500 millones de dólares. Creo que eran 496 millones de dólares. Y el Banco Central de eso acumuló en 2 días 314 millones de dólares. Es decir, rompió la tendencia de 2 meses de pérdida de reservas. ¿Cómo estás viendo esto, si esto sirve para descomprimir en el corto plazo todo el frente cambiario? Sí, en el corto plazo te ayuda y en el mediano plazo es un problema. O sea, el esquema te genera más pesos. Vos estás comprando caro y vendiendo barato. 65 pesos por cada dólar que compras que estás emitiendo de más. Estás hablando, si te liquidan 3.000 millones de dólares, algo así como 200.000 millones de pesos adicionales. Pero más allá de la anécdota de este segundo dólar soja, lo que te queda claro es que el año que viene una parte de las exportaciones se van a liquidar un tipo de cambio más alto. Si el gobierno no quiere devaluar, bueno, decimos cuánto, el 40%, el 50%, ¿qué porcentaje de las exportaciones se van a liquidar un dólar más alto? ¿Cuánto más alto? Número que hacemos nosotros es si el 40% de las exportaciones se liquidan un dólar 40% más alto, que es lo que estás haciendo hoy, estás hablando de una emisión por esto de alrededor de 3,5 billones de pesos adicionales. Si a esto le sumás el esquema, digamos, de financiamiento monetario del déficit fiscal, en un contexto donde el mercado de bonos está roto, estás hablando de otros 3 billones de pesos adicionales. En puntos del PIB estás hablando de cerca de 5 puntos del producto que se suman al excedente de pesos que tiene hoy la economía, que son 15 puntos del producto. Vas a ir a 20. En el medio, esto supone que la tasa de interés se mantiene igual a la tasa de inflación y esto supone que todo el esquema de intervención del Banco Central en el mercado de bonos, donde compra bonos, emite los pesos y después los retira por LELIQs, en principio lo que te cambia es el deudor, pero no te aumenta los pesos en la economía. Entonces, el problema original que yo siempre planteo es que te sobran pesos en la economía, te faltan dólares en las reservas, acá te van a sobrar más pesos en la economía y los dólares que estás comprando este mes vas a acumular, como acumulaste durante septiembre. En septiembre te liquidaron 8.000 palos y compraste 5.000, y de esos 5.000 que compraste, vendiste 500 en octubre, estabas vendiendo más de 1.000, ¿no? Digamos 1.500 durante noviembre. Entonces lo que digo es, estás comprando caro y vendiendo barato. El esquema no cierra, solamente te permite ganar tiempo, y en el medio, bueno, ahí, digamos, quienes pueden acceder al dólar barato, en un contexto donde por el otro lado el gobierno lo que está intentando hacer es negociar los aumentos de precios en función del acceso a ese mercado cambiario. Del dólar barato. Las empresas. Pero bueno, estás tratando de ir tapando parches y cada vez está más agujereado. Claro, lo que vos planteás, bueno, recomponés transitoriamente las reservas, de nuevo, podés estirar, pero ojo que el Banco Central está comprando dólares a 230 pesos, los está vendiendo a los importadores a 167. Y aún así está aplicando muchas restricciones, porque tampoco quieren que se le vayan todas las reservas. De hecho, hemos tenido el menor nivel de pago de importaciones en octubre y tengo entendido que siguen con las restricciones, bajando los niveles de importaciones. ¿Cuál crees que es la dinámica para los próximos meses? Una economía que inexorablemente se va enfriando
y eso le pone un tope a la inflación o vamos a terminar conviviendo con una economía con menor nivel de actividad e inflación más o menos por este orden? Yo lo que creo son dos cosas. Digo, primero, el esquema es hiper recontra perverso. O sea, cuando vos estás comprando caro y vendiendo barato, el esquema es perverso. La mitad de tus importaciones son subsidios, estás hablando de 40.000 millones de dólares de subsidios anuales, 8 puntos del PIB, yo digo casi el triple de lo que se gasta en subsidios o lo que se gasta en jubilaciones. Digo, el esquema no cierra. Ahora, tu pregunta es si este esquema te permite sostener más o menos el nivel de actividad y anclar la inflación en estos niveles. Yo te diría, a priori, es difícil que puedas sostener el nivel de actividad en estos niveles, porque, bueno, te faltan, o sea, el problema de oferta sigue estando en la economía, y si bien la demanda de alguna forma sigue traccionando en un mercado muy segmentado, bueno, digo, lo que estás viendo es una economía que se te está frenando y probablemente de cara al año que viene caiga algo. Desde el punto de vista de la inflación, digo, la lógica es que si no podés, si tenés un problema para vender, va a tener un problema para poder fijar los precios arriba. Y yo ahí digo, más o menos, o sea, la dinámica inflacionaria hoy por hoy está, si querés, marcada por el ritmo de aumento del tipo de cambio oficial. Hoy la inflación corre al 6 y pico, el dólar oficial corre al 6 y pico, la tasa de interés corre al 6 y pico y toda la economía está indexada a ese ritmo de inflación. La pregunta es si te mantenés en estos niveles, si podés bajar como pretende el gobierno, insisto, negociando sectorialmente, empresa por empresa, el acceso al mercado cambiario contra la fijación de aumentos de precios por debajo del 6, el 4%, las naftas, alimentos y demás. De nuevo, mi sensación es que si el dólar oficial sigue corriendo al ritmo que viene corriendo, es poco probable que esos acuerdos sean viables de acá a marzo. Pero el otro punto es, si es cierto que la demanda no te permite convalidar aumentos de precios, yo lo que veo es que en un contexto inflacionario el principal riesgo que corre una compañía es descapitalizarse, con lo cual no puede vender por debajo de lo que piensa que es su costo futuro. En un contexto donde la inflación corre al ritmo del 100% anual y la tasa de interés corre con la inflación, bueno, digo, dentro del precio vos tenés metido los costos. Claro, y eso te pone un piso a la inflación más allá del nivel de actividad. Nadie se quiere descapitalizar. Si vos sos una empresa y te equivocaste con el precio y no estás vendiendo, siempre puedes hacer 2 por 1, 20% de descuento en la compra final. Digo, nadie quiere vender más barato que lo que es el costo. Nadie te va a fijar el precio más abajo. El costo no sé si vender. A lo mejor para vender sí, a lo mejor después tenés que encontrar mecanismos para poder vender. Pero nadie te va a fijar los precios abajo. Claro. Los precios los fijan lo más arriba, sobre todo porque después va a venir el regulador y te va a negociar con vos que ese precio se mueva más lento, digamos, en un contexto de una economía hiper recontrarregulada. Marina, eso por un lado. Te hago la última respecto a si llegan o no llegan en este esquema, ¿no? Repasamos entonces los números de nuevo, ahí se veían en los graphs. 490 millones de dólares liquidados en 2 días. Hay que ver el día de hoy, es el tercer día del dólar soja. 314 millones de dólares en la Reserva del Banco Central. Con esta proyección, muy probablemente alcancen el piso de los 3.000 millones que se comprometieron las cerealeras y tal vez estén por encima de eso, que es lo que estiman en el Ministerio de Economía. ¿Vos crees que con todas estas medidas que son de corto plazo y básicamente lo que tratan de evitar es un salto del tipo de cambio oficial que dispare todavía más la inflación y que desarme todo el esquema actual en un gobierno obviamente que tiene muy baja credibilidad y hay muchísima desconfianza y hay los vencimientos de la deuda en pesos, todo lo que sabemos? ¿Vos crees que con este esquema, que insisto, es un plan llegar sin la hiper, sin el escenario de se espiralizó todo y fuiste a una recesión muy profunda, ¿vos crees que hay chances efectivamente de lograrlo en los próximos meses? ¿O hay un riesgo todavía elevado? Yo creo que el riesgo de transición sigue intacto. O sea, el gobierno quiere patearle la pelota al que viene, el que viene quiere que te explote a hoy. En el medio la ley de gravedad no existe, ¿viste? La pelota va a pegar de este lado y va a pegar después del otro. O sea, estamos en el peor de los mundos posibles. Creo que sin cooperación es muy difícil la transición, pero es cierto que el viceministro es particularmente activo.
tiene una creatividad enorme para crear nuevos mecanismos, diseños, y yo digo, saca conejos de la galera, ¿viste? Los conejos ya no son tan blancos, pero sigue sacando conejos de la galera, van 4 meses de gestión y la va manejando. Ahora, la pregunta es ¿para qué? O sea, porque vos decís, no quiero devaluar el oficial porque la inflación se me va a escapar, pero en el medio estás generando una devaluación con una parte significativa de las exportaciones. Y el esquema, insisto, de comprar caro y vender barato, en la actividad privada te funde. Y al Banco Central no le va a pasar algo demasiado distinto. No, Entonces, está bien, pero ¿para qué subiste 40% en un mes el dólar soja? Pero si hubiese subido 40% el dólar oficial, seguramente tendrías por lo menos un mes, 2 meses de inflaciones arriba del 10%. Pero después podrías bajar primero. Ya sé. Te has encontrado un ancla distinta. Claro, si tenés un plan creíble podés después bajarla y demás. Lo que sucede es que uno tiene la impresión de que si eso ocurre en este momento, no lo resiste el gobierno, no lo resiste políticamente el gobierno. Es decir, si hay... alguien lo va a tener que hacer. En algún momento eso va a ocurrir y el momento que ocurra va a terminar teniendo un overshooting más alto del que tendrías si lo hubieras hecho en el momento que lo tenías que haber hecho. O sea, en octubre de 2020 no te hacía falta hacerlo. En octubre, en agosto de 2020. Ahora el mismo gobierno que ahora no quiere devaluar fue el que movió el tipo de cambio durante el año electoral 1% por mes y atrasó el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio de 60 pesos, digamos, pospaso, el que Alberto Fernández dijo que estaba bien, hoy es un tipo de cambio 55 pesos arriba del actual. Entonces digo, atrasaste el tipo de cambio groseramente. Y en este contexto de brecha cambiaria en torno al 100%, estás generando una transferencia de ingresos extraordinariamente violenta y regresiva. Entonces, decir que no querés devaluar porque estás protegiendo, si querés, a los pobres, la verdad que es un poco, digamos, si querés, perverso el comentario. O sea, el esquema es muy regresivo, intentar sostenerlo hasta el final. Bien. No me queda claro que sea políticamente, que les funcione políticamente, creería que no, pero bueno, vamos día a día. Marina, gracias, muy amable como siempre, muy interesante escucharte. Ahí está Marina del Poyeto. Candelaria, el gobierno salió a defender a Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Aprovecharon la conferencia de prensa que dieron hoy al término de la reunión de gabinete, que dicho sea de paso, hacía 3 semanas que no se reunía el gabinete, hoy se reunió. Juan Mansur encabezó la reunión de gabinete, hubo algunos faltazos importantes, Sergio Massa entre ellos, no hubo ministro de Transporte, porque bueno, saliente Alexis Guerrera todavía no entró, esta tarde se hace la jura del nuevo ministro, por lo tanto ese casillero estaba vacío. Pero estuvieron luego en la conferencia de prensa el ministro del Interior, Guado de Pedro, la ministra Carla Bisotti, junto a Juan Mansur, y allí lo que hubo una encendida defensa, tanto de Mansur como de Guado de Pedro, de Cristina Fernández de Kirchner. Dijeron, bueno, primero Mansur dijo que él cree en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, y luego Guado de Pedro, que además sabemos que es un hombre de extrema confianza, dijo que están persiguiendo a la dirigente con mayor volumen político del Frente de Todos. Dijo que esto se trata de una cuestión electoral y no judicial, la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, así lo dijo, e hizo una encendida defensa. El gobierno salió como en bloque a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner y luego, bueno, tocaron otros temas. Por ejemplo, Mansur habló de la posibilidad de ser candidato a vicegobernador, que lo habilitó la Corte en Tucumán, y dijo que todavía no es momento de candidaturas, a pesar de que ya estaría yéndose de la jefatura de gabinete precisamente para ser candidato. Creo que tenemos el corte para escuchar ese pedacito, Maxi. La elección en Tucumán para elegir autoridades provinciales van a ser, de acuerdo a lo que marca la Constitución en la provincia, van a ser el 14 de mayo. Hoy no hay candidatura, es muy pronto, es muy precoz, falta mucho tiempo. Está ahí nuestro colega Juan Dillon. Juan, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo te va? Vos sabés que te agrego un dato, si querés, futbolístico. Esta mañana la portada de Le Monde se daba por hecho de que Francia se iba a encontrar en los octavos con Argentina y hacían como la remake del 2018. Así que, bueno, con las caras que tienen los franceses, si bien se han clasificado, han perdido con Túnez, bueno, ya el camino también les es un poquito más complicado aquí al seleccionado blue, como ellos le mencionan o le dicen. Ah, mirá vos, querían los franceses enfrentar ya en octavos a Argentina.
Sí, hacer una remake del partido del 2018, si no me confunde el recuerdo. Sí, el 4-3, pero bueno, que fue un 4-3 un poquito mentiroso. Claro, entonces estaban las tapas de los principales diarios. Te diría que se descartaba que iban a ganarle a Túnez en el día de hoy. Se veían primeros en la clasificación y de esta manera iban a enfrentarse a una Argentina que pensaban ganaban con Polonia. Y era la tapa del diario esta mañana. Incluso las camisetas o los memes un poco jugaban a eso, en virtud obviamente a Messi sobre todo, que está aquí en el Paris Saint-Germain. Así que, bueno, el fútbol es así y finalmente me parece, finalmente no, ya no se va a dar esta posibilidad de un Francia-Argentina o Argentina-Francia. Juan, ¿qué está pasando con el COVID ahí en Francia? Hay algunas noticias que hablan de que hay nuevamente algunas luces de alerta por el aumento de casos. ¿Esto es así o el tema principal sigue siendo la crisis energética, la guerra en Ucrania, bueno, la disparada de los precios? Sí. Bueno, te diría que se empiezan a dar, viste, como decían Pachu Pablo, un sinfín de hechos bochornosos. Digamos, la situación económica es complicada, se acerca el frío, cambia el panorama que tenían hace pocas semanas los franceses y no solamente la preocupación por el COVID. Te muestro, esta es una farmacia donde ya ves los gaseos. En los gaseos, en estas carpitas, se hacen los testeos, digamos, los que se hacen en la farmacia no son PCR. Volvieron porque volvió el COVID, claramente hay COVID, los casos ya superan los 40.000 casos al día, pero además la particularidad que hay, se habla de la tripledemia, porque no solamente hay COVID, sino que hay bronquiolitis, sobre todo en los menores, y también hay gripe, la gripe estacional normal, por lo cual esta triple posibilidad de enfermedades virales o respiratorias está dando un cuadro que ha hecho que la primera ministra, Elisabeth Borne, hace exactamente 24 horas haya hecho la primera advertencia sobre la utilización, aquí le dicen gestos de barrera, la utilización del alcohol en gel, barbijos, bueno, todo lo que ya sabemos. Dijo, por ahora vamos a llamar a la gente a, tomar conciencia, pero el paso previo o siguiente sería la utilización y obligación de nuevo del barbijo, de nuevo de cierre de algunos lugares donde pueda haber mucha afluencia de gente. Así que por ahora advertencia, pero el COVID volvió. Y si tenés un minuto más, te cuento que la versión BQ1.1, que es la que podría ser la mayoritaria en los próximos meses aquí en Europa, tendría el salto inmunológico a algunas vacunas y sobre todo a los tratamientos monoclonales. Así que hay también mucha preocupación por el tipo, digamos, de virus o de subvariantes. Ya me olvidé de tanto hablar de COVID, de subvariantes que hay en este caso de Omicron. Juan, te hago la última respecto a lo que está pasando en China y te hago la pregunta a vos que estás en París. Porque hemos visto que hay una reacción en Europa, se ha visto al primer ministro británico plantear que cambiaba la era de las relaciones con China. Respecto a lo que está ocurriendo... Es el riesgo sistémico, es el riesgo sistémico. Sí, exacto. Incluso ubican, Macron en este momento está en los Estados Unidos en una bilateral muy particular, con muchos visos de cumbre casi mundial, porque Emmanuel Macron hoy, a instancia de que no hay otro líder de la envergadura, les puede gustar o no, pero hoy Olaf Scholz tiene problemas internos, el canciller alemán, así que ocupa un poco el puesto del líder europeo, está con Biden, resolviendo no solamente la situación de una posible... se va a apurar la negociación o las negociaciones, la intención de una negociación entre Ucrania y Rusia, no se va a decir... pero hay una fatiga y hay un contexto donde una catástrofe humanitaria en Ucrania, como se está viendo, no va a resolver el tema de la guerra, así que obviamente que Ucrania es el problema. Pero tanto el Pentágono, tanto Washington como la Unión Europea ven el problema fundamental de los próximos años en China. Exactamente. Básicamente en China. Sí, exactamente, no hay otro problema. Por eso te quería preguntar, ¿no? No sé si tenemos ahí las imágenes que se han viralizado y que se siguen viralizando de lo que está sucediendo en China con rebelión en distintas ciudades frente a las cuarentenas que siguen muy estrictas, los aislamientos,
las requisas que hacen las fuerzas de seguridad apenas detectan un caso de COVID en todo el barrio o en los departamentos, en los edificios. Pero se ha visto un endurecimiento muy fuerte de los líderes europeos y obviamente también de Estados Unidos respecto a una nueva era con China, ¿no? Donde empiezan a cuestionar también, porque hasta ahora era la idea de, bueno, China se está abriendo al mundo, viene en un progreso económico muy, muy importante, eso va a llevar también a que haya una democratización, o al menos no se le prestaba demasiada atención al régimen autoritario. Ahora los veo a todos, en parte también con lo que ocurre con Internet y la viralización de estas protestas y la represión, los veo a los líderes europeos y también a Biden acentuando el enfrentamiento con China con el tema del régimen autoritario, ¿no? Sí, hay datos que se aprendieron de la guerra y también de la situación del coronavirus. Había una dependencia muy grande de Europa en términos militares de los Estados Unidos. Prácticamente de la OTAN dependía y no tenían presupuestos, cosa que tuvieron que cambiar los gobiernos europeos. Dependencia, repito, militar, defensiva por parte de los Estados Unidos. Había una dependencia energética muy clara de Rusia, ¿no? Con lo que está sucediendo y lo que ha hecho colapsar los precios de los combustibles aquí en Europa y la inflación desatada, aunque los últimos datos de la eurozona del día de hoy que se conocieron hace bajar un poquito la estadística de la inflación aquí en Europa. Y la última dependencia era la comercial con China. Son 13 factores de dependencia que hoy están en tela de juicio y que, repito, hacen que China sea el factor sistémico de problema más importante que te va a tener no solamente, para decir, las democracias, como le dicen acá, liberales, frente a las democracias iliberales, que son los regímenes que en este momento, tanto como el de Polonia, en algunos casos el de Hungría, pueden desatar en Europa y también se hace una empatía con lo que está sucediendo en regímenes autocráticos, como son, por ejemplo, Irán, Rusia y China o Cuba, como son vistos por lo menos desde los Estados Unidos, Maxi. Juan, gracias, muy amable. Ahí está Juan Dillon, como siempre, impecable desde París, contando un poco lo que está sucediendo con el COVID, también lo que está ocurriendo con China, los enfrentamientos y demás. ¿Qué está pasando con los planes sociales? Hay cruces muy fuertes entre Grabois y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Ha salido con todo Grabois, ¿no? Porque sigue el gobierno a través de Desarrollo Social pidiendo el levantamiento del secreto fiscal para saber qué planes sociales el Potenciar Trabajo da de baja y cuáles no. Sí, exactamente. Hay dos cuestiones. Una noticia tiene que ver con lo que planteó Juan Grabois, ahora lo vamos a contar. Y la otra noticia de último momento es que el Ministerio de Desarrollo Social insiste en que no va a pagar los planes si la justicia no lo autoriza. Estamos hablando de los planes del mes de diciembre. ¿Por qué plantea esto Victoria Tolosa Paz? Porque dice que ante estas irregularidades o presuntas irregularidades denunciadas, si ella ejecuta ese pago, se van a filtrar en ese pago estos 250.000 planes que tenían contradicciones, habían comprado dólares o tenían propiedades o alguna cuestión. Y que en ese caso ella incurriría en los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público porque estaría pagando planes que no corresponden. Por eso pide a la justicia, otra vez volvió a insistir en esto y dice que el tiempo la premia, volvió a insistir en la idea de que levanten el secreto fiscal para poder conocer en detalle cuáles son los planes que ella no tiene que pagar. Atención con esto para los beneficiarios de planes sociales, porque en este momento, a esta hora, corre riesgo el pago de los planes sociales. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dice que no va a pagar si la justicia no levanta el secreto fiscal. Y tenemos que hablar de esta polémica que vos justamente mencionabas, que tiene que ver con esta polémica que instaló Grabois, que habla de la estigmatización de los planes sociales y dice textualmente: ¿se quiere levantar el secreto fiscal de quien cobra un salario social? Bien, que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del Estado, fugadores, periodistas con pautas, dirigentes sindicales y sociales. O el sogazo es siempre para los pobres. ¿Sí? Esto es lo que plantea Juan Grabois, que termina diciendo que es muy fuerte porque le está diciendo, más allá de todo el listado y demás, es alguien que le está diciendo a los políticos, sí, desde una posición muy cercana al gobierno, ¿por qué no se levanta el secreto fiscal de políticos? Después el listado es
las críticas típicas de Grabois. Sí. Lo nuevo acá... Pero que le dice... déjame terminarte la frase esta, Sí. porque dice, qué distinto es cuando hay que ver que un pobre se compre una motito. Porque lo que habla Grabois es de la estigmatización del que cobra el plan social, y porque lo que plantean ellos, los distintos movimientos sociales, es este listado, el listado de que los que compraron dólares, los que presentaron declaraciones juradas, ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se hizo? Porque eso no lo sabemos. ¿Y de qué manera se filtró a la prensa? ¿Y por qué y para qué? Bueno, y ahí también Victoria Tolosa Paz lo que contesta es, ahora vamos a buscar ahora el tuit de Victoria Tolosa Paz, que es muy contundente, Está bien, pero y le habla insisto también con este tema, a la interna. Mirá esto. No está diciéndoselo al gobierno de Macri, le está diciendo a Victoria Tolosa Paz. Claro, por eso te digo, mirá esto. Le está diciendo a su propio gobierno. Mirá ¿Por qué no levantan el secreto fiscal de los políticos? Sí. Y lo que dice Victoria Tolosa Paz, que en realidad lo conté, es previo a este tuit de Grabois, pero vuelven a difundir este tuit. ¿Cómo puede esta ministra verificar una inconsistencia y proceder a una baja sin tener el nombre y el quill de la persona que supuestamente cobra el programa en forma indebida? Esto es lo importante, no es potestad del ministerio conocer la información patrimonial, impositiva y bancaria de las personas. No es potestad del ministerio conocer la información patrimonial, impositiva y bancaria de las personas. ¿Y de quién es entonces? Preguntamos. Y bueno, de la AFIP, que hoy está en cabeza de una persona que responde a Cristina Kirchner, y del Banco Central, en cabeza de un hombre que responde al presidente Alberto Fernández, también Victoria Tolosa Paz milita en el mismo espacio. Pero el ministerio trata de abrirse de esta situación y de plantear, bueno, la responsabilidad del entrecruzamiento de datos no es nuestra, es de otro sector del gobierno, fundamentalmente de la AFIP, es decir, del sector que responde al kirchnerismo. Una pelea abierta que es, por un lado, a varias puntas. Por un lado, contra los movimientos sociales, pero por otro lado, adentro del mismo gobierno, donde también se tiran los carpetazos de quién es el que no hizo los controles debidos para que estas cuestiones de incompatibilidades no aparecieran. Bueno, una pelea que sigue abierta. En el medio, recordamos la noticia, los beneficiarios de planes sociales a esta hora no cobrarían las prestaciones del mes de diciembre porque Tolosa Paz dice hasta que la justicia no autorice y no levante el secreto fiscal, yo no pago nada. Me dicen que a esta hora están ingresando solo 35 millones de dólares en el día de hoy por el dólar soja. Vamos a ver si se confirma a lo largo del día, pero... El feriado del partido afectó también el mercado, vamos a ver financiero. qué es lo que está sucediendo, pero el primer día fueron 192 millones, el segundo día fue también una cantidad importante, más de 116 millones. Hoy solo está ingresando, se están liquidando 35 millones, vamos a ver, eso es lo que marca la información del mercado único y libre de cambios. Han salido distintas versiones respecto a que el Banco Central está evaluando una baja de interés de plazos fijos y efectivamente la inflación da un poquito más bajo en noviembre. Me dicen desde el Banco Central que esto no es así, que no porque en un solo mes de unas décimas más baja la inflación van a bajar la tasa de interés de plazo fijo y van a arriesgar que los depositantes a plazo fijo se les ocurra ir al dólar o a otro lado. Y ese es el último dique de contención de la estabilidad cambiaria. O sea que eso está circulando en algunos medios. Parece que en principio no es algo que esté en evaluación del Banco Central. Quiere, en todo caso, ver 2-3 meses de evolución de la inflación para tomar una decisión para aflojar la tasa de interés de plazos fijos, que actualmente está en el 107% efectiva anual. Atención con ese dato. Está Ricardo Lasca, por el tema aumento de peajes, son otros de los aumentos que vienen dando vuelta. Gracias por atendernos, muy amable ingeniero. ¿Cuáles son los aumentos que ha habido de peajes o que se están discutiendo en este momento? Bueno, gracias por la comunicación, Maxi. Bueno, el día de hoy se salió a la luz, digamos, el aumento que se había previsto en la autovía 2, en la ruta interbalnearia 11 y la autopista Buenos Aires-La Plata, con un 90% de aumento que empieza a regir mañana, pero que en realidad hay que tener en cuenta el aumento que hubo del 50% en agosto, con lo cual el incremento en el año es del 200%, ¿no? Y si le sumamos el aumento que va a haber en marzo de un 35%,
entre agosto y marzo del año que viene el aumento será del 270%. Aparte, lo más grave de esto, Maxi, es que lo que no se informa es que encima las obras que se hacen de envergadura no son hechas por los concesionarios, son hechas con fondos del Estado Nacional, provincial o del BID. Por ejemplo, el tema de la autovía 2, hay que recordar que fue hecha con un subsidio que dio Dualde de 120 millones de dólares. No es que la plata la puso la empresa concesionaria de ese momento, que era Covisur. Y así ocurrió con el resto de las obras. O sea, ahora estamos pagando un impuesto al tránsito, pues esto no es un peaje, es un impuesto al tránsito, para solventar el costo operativo que tiene la empresa, entre comillas, estatal, que es AUBAS, Autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima, que se quedó con las concesiones de la provincia de Buenos Aires, que inclusive tiene déficit, porque es una simple oficina, ya que las obras las subcontratan. O sea, los usuarios viales somos una entidad de beneficencia, pagamos para solventar la empresa esta Autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima. Y el tema grave, Maxi, es el transporte de cargas, porque se habla generalmente del aumento en la categoría del automóvil, pero un transporte de cargas, si usted toma 20 días, o sea, 20 viajes por mes, va a terminar pagando 2 millones de pesos por año para hacer un trayecto de Mar del Plata a Buenos Aires. Ahora, perdón, ¿esa es una concesión provincial? Ahora pasó en la época de Scioli generó una empresa disparatada, paralela a vialidad provincial, hasta diría que es ilegal e indebida, que es Autopista Buenos Aires Sociedad Anónima, que es un 90% prácticamente, el 99% de las acciones del gobierno y un 1% o 7% de los empleados, ¿no? Es una empresa que nos dicen que es estatal, que es claramente burocrática, innecesaria, indebida, ya que existe la Dirección de Vialidad Provincial, que se debería ocupar y no estar pagando. ¿Y los aumentos cómo se justifican, digamos, por la necesidad de...? Los aumentos siempre, no solamente en esta concesión, es cómo restablecer la ecuación económica financiera de la concesionaria. Pero acá se olvidan de la ecuación económica financiera del bolsillo de los usuarios, que no damos más, porque hay que pagar BTV, grabado autoparte, impuestos a los combustibles, patentes, seguros, peajes truchos. O sea, no toman conciencia cómo incide en el costo de transporte y por ende en todos los precios de la economía nacional. No es solo el combustible. Por eso le decía, un transporte de carga al cabo de un año, pagar 2 millones en concepto solo de peaje, bueno, realmente es un verdadero disparate. Aparte, en el marco regulatorio, no hay ente regulador. Le hago la última pregunta. El tema de los peajes, ¿no? Porque venimos hablando de lo que ha pasado con los servicios públicos, luz, gas, agua, que se atrasaron fuertemente respecto al resto de las variables nominales. Pasó durante el gobierno, primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después hubo un descongelamiento muy fuerte en el gobierno de Macri. Volvió a ocurrir ya desde 2019, Macri ahí suspende los aumentos en la campaña electoral y después sigue entre la pandemia, Alberto Fernández y demás, y ahora estamos en un proceso de descongelamiento, digamos, fuertemente por la disparada de los subsidios energéticos y el acuerdo con el fondo. En el caso de las concesiones viales, venían con actualizaciones, no eran tarifas que se habían quedado muy atrasadas respecto a la inflación o al dólar o a otras variables. Totalmente. Desde el inicio de las concesiones viales a nivel nacional, provincial, etcétera, accesos a la capital, nunca hubo atraso tarifario. Se aumentaban permanentemente y por encima de cualquier índice. Y encima, reitero, Maxi, a ver si se entiende, encima no ponen un peso, es riesgo cero e inversión cero. O sea, nos toman el pelo y encima pagamos para matarnos, ¿no? Porque la autovía 2, para tomar algo emblemático, es un desastre. Simplemente habría agregado 2 carriles a la vieja ruta nacional, que era la ruta 2, 2 carriles, que encima se pagó con un subsidio, como las obras que están haciendo ahora con bombos y platillos. La repavimentación que se va a hacer en la autovía 2 ahora es con un crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, no con la concesionaria o con la plata del peaje. Esto es lo escandaloso. Entonces, bueno, es realmente un drama que padecemos de los años 90, venimos con esta historia, no de ahora. Bien, ingeniero Lasca, gracias, muy amable. Ahí está Ricardo Lasca, muy amable. Y tenés el aumento de las empleadas en casa de familia, que ha salido, ¿esto es una resolución del Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo, después de que se reunieron las partes, el sindicato de empleadas de casas particulares el sindicato, mejor dicho, los representantes de amas de casa, que es la contraparte. Lo que se acordó es un aumento del 24% que se va a dar escalonadamente desde aquí hasta marzo.
Esto es, en diciembre toca un aumento del 8%, en enero va a tocar un aumento del 7%, va como bajando. Después en febrero es del 5% y finalmente en marzo es del 4%. Quería darte una idea de cómo van a quedar algunos salarios de las empleadas de casas particulares, porque la mayoría de ellas, estamos hablando de un universo de 1.300.000 trabajadoras que están en blanco y deberían ser muchas más si es que todavía hay quienes no han regularizado la situación. El personal para tareas generales es la categoría en la que normalmente la mayoría de las personas ubica a la persona que trabaja en su casa. Esto es, hoy el salario en diciembre ya va a estar con el aumento del 8%, se va a 65.387 pesos para el personal que es con retiro, es decir, que trabaja una cantidad de horas varias veces por semana, siempre para el mismo empleador y está declarado de esa manera. 72.710 pesos para el personal sin retiro, que es decir, las personas que viven en la casa donde trabajan de lunes a viernes o tienen los que corresponden los 2 francos por semana. Y después son mayores los salarios para asistencia y cuidado de personas, personal para tareas específicas o supervisores, caseros y demás. Pero en el caso de tareas generales, que es en general lo que tomamos como referencia, para tener una idea, en diciembre van a cobrar 65.387. En marzo, después de los aumentos, van a cobrar 75.074 pesos. En total, si tomamos desde marzo de este año hasta marzo del año que viene, el aumento salarial, que sean los distintos acuerdos que se han logrado a lo largo del año, les va a dar un aumento del 119,8%. Es decir, se supone que estaría por encima de la inflación, si es que pudiéramos estimar la inflación de marzo a marzo, ¿no? La interanual que todavía no podemos proyectar cuál será, pero casi te diría que le gana la inflación, porque 119% de marzo a marzo, suponemos que la inflación va a ser un poquito menos. Milei sigue con sus denuncias de que lo espían gente de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Ha decidido tomar directamente como enemigo a Larreta rumbo a 2023. Sí, es así. Javier Milei está denunciando que la gente de Horacio Rodríguez Larreta lo espía. Dice que lo siguen 3, 4 personas y que lo están persiguiendo. Evidentemente, Javier Milei confronta con Horacio Rodríguez Larreta, que es una de las supuestas palomas dentro de Juntos por el Cambio, y elige confrontar con ese sector de Juntos por el Cambio y no con el sector de Patricia Bullrich, con el cual está un poco más cerca. ¿Qué plantea? Es una parte de unas declaraciones periodísticas, dice que lo están persiguiendo, que siguen sus movimientos para tratar de anticiparse. Bueno, son algunas denuncias que hace Javier Milei, que lanza en el medio de la campaña política, y donde él observa claramente que hay un enemigo a vencer, que es, como te decía, Horacio Rodríguez Larreta. No es un sector que le preocupe por ahora el de Patricia Bullrich, con quien, si siguen los dos en carrera, en algún momento pueden llegar a tener que competir cuando sean no las PASO, sino las generales. Pero, en principio, Milei establece el objetivo de tratar de combatir a los que son las palomas de Juntos por el Cambio. Cree que ahí puede capturar algunos votos. De todos modos, en la estrategia de campaña de Javier Milei, en las últimas semanas también lo que empezaron a detectar es que donde tienen que fortalecer es, por un lado, lo que te decía, estos sectores más blandos de Juntos por el Cambio, que quizás están en el medio, que están entre los halcones y las palomas, y por otro lado están agudizando lo que son las campañas en sectores más vinculados al peronismo y al kirchnerismo. Calculan que hay unos 12 puntos, esto tanto del sector de Milei como del sector del peronismo, que pueden oscilar, del kirchnerismo te estoy hablando, que pueden oscilar entre votar al kirchnerismo duro o votar a Javier Milei. Contrariamente a lo que se piensa, que quizás en un voto que es más ideológico, más de derecha, más liberal, bueno, hay un grupo que hay una intersección ahí donde pueden capturar votos, tanto Cristina como Javier Milei. Por eso, en los últimos días vamos a ver, y en los siguientes días vamos a ver, un Javier Milei que apunte al sector de votantes más duros de Horacio Rodríguez Larreta, por eso lo acusa de blando y le lanza estas acusaciones, y también a un sector del kirchnerismo más popular. Ya me actualizás, Candelaria, qué está pasando en el mercado cambiario, qué está pasando con el dólar del Banco Central a esta hora, pero lo tengo a Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá todavía no hay clima de partido, porque ¿qué pasa? Acá los Estados Unidos
claro, ¿a qué empleador le puede importar, a qué colegio le puede importar el partido de la Argentina como para cortar ¿no? la actividad y mandar a los chicos a casa, a los trabajadores a casa? Así que acá es un día normal de trabajo, pero no obstante, algunos argentinos van a ir llegando a algunos puntos en esta ciudad de Atlanta, ¿no? Como en otros lugares de Estados Unidos. Acá, por ejemplo, estamos en un bar abierto, ¿no? que se llama Brewhouse en Moorland, en un barrio muy popular de Atlanta. Acá se empieza a ver algún argentino que llega. Hola, ¿cómo están? Y bueno, son los primeros, te digo, porque hasta ahora, faltando todavía para la previa, para el inicio de la previa, ¿no? 37 minutos, y para el partido más de una hora, todavía no se ve el movimiento que se veía el sábado, por ejemplo, que era un día que ya por la tarde no era laborable para muchos, pero hoy va a ser un poco más complicado juntarse. Igualmente se espera que acá vengan unos 50 argentinos aproximadamente, más cerca del horario de inicio del partido de Argentina contra Polonia. Bien, Adrián, ahí en Estados Unidos se vive también el fútbol de alguna manera, el Mundial se está viviendo, se clasificó finalmente a octavos Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí. ¿Hay pasión en las calles o nadie se enteró que está ocurriendo el Mundial? En las calles no, exactamente, no te voy a mentir. En Washington, se volvió a hablar Biden del Mundial. Sí. Se agrandó Biden, que viene festejando los 80 años que cumplió hace unos pocos días nada más. Lo vimos con el puño cerrado, diciendo USA, USA, ¿no? Alentando por las iniciales a este país, a Estados Unidos de América, y diciendo además que cuando él le había comentado a los jugadores que Estados Unidos clasificaría a octavos de final, dudaron, dijeron, así dijo Biden, dijeron, y sin embargo yo dije, sí chicos, se puede y van a ver qué van a pasar. Y ahora están tan contentos que incluso están contando algunos en la Casa Blanca los partidos que quedan hasta el final del campeonato, ¿no? Ilusionándose con llegar a una posible final. Un delirio, desde luego, pero están entusiasmados porque no es habitual aquí el fútbol. Es el octavo deporte en importancia de acuerdo a la televisación de partidos, pero son conscientes acá de que es el deporte más internacional que puede existir y que también juega Estados Unidos afuera con un representativo, con una selección, ¿no? Porque ellos tienen fútbol americano, tienen básquet, tienen una selección campeona olímpica y campeona del mundo en básquet, pero no es lo mismo. Esto, al haber ya 51 millones de hispanohablantes, dentro de 323 millones de población total, ya tracciona un poco más, ya se puede ver un poco más. Pero de todas maneras, la evolución que se esperaba para el fútbol, sobre todo desde el año 1994, cuando organizaron su primer mundial, recordemos que el próximo también lo va a organizar Estados Unidos junto con México y Canadá, no se ve, no hubo esa revolución del fútbol que se esperaba. Cuesta todavía capturar al estadounidense promedio que está acostumbrado a otros deportes, pero bueno, les gusta ganar, como a todos. Y como ven que van progresando, algo parecido, digamos, a lo que pasó en la Argentina en el Mundial de Rugby en 2007, que finalizó tercero Argentina, que muchos por ahí no terminan de entender el reglamento del rugby, pero al ir ganando y al ir progresando en un campeonato mundial, les va interesando más, ¿no? Eso es lo que se ve. Ahí está claro. Se va popularizando, exactamente. Adrián, gracias. Así que bueno, estamos esperando aquí. Ahí lo vas a ver ahí. Por favor. Lo vas a ver ahí, está bien. Con una comunidad. Sí, lo voy a ver acá cuando vengan los. Con una comunidad de polacos. Vamos a seguir en A24 con esto. No, polacos no. Son argentinos, no, polacos. Mejor hoy. El otro día lo vimos con mexicanos. Por ahí es cábala, ¿no? Estaría bueno que vengan algunos polaquitos. Está bien. Gracias, Adrián, muy amable. Ahí estaba Adrián Sack. ¿Cómo está el dólar a esta hora? Muy tranquilo, Maxi. La verdad se nota esto que decías vos de poca liquidación también de dólares. Se nota que el mercado ha sido un día casi feriado. 314 el blue y bajaron un poquito los dólares financieros. 314 el MEP, que estaba en 317, y 322 el contado con liquidación, que se había ubicado cerca de 325. Es un día muy tranquilo. Los que no respiran tan aliviados es los que están en Qatar disfrutando. Si les decimos que a la vuelta lo que paguen con tarjeta lo van a pagar a un dólar de 348,80, casi 350 pesos.
Bien, Mariano, la última, antes del partido. Confirmó la formación Polonia. Polonia va a jugar con 5 defensores, como lo preveíamos, 5-3-2 de la formación de Polonia. Pone a Lewandowski como 9 de referencia, sin el otro 9 que es Milik, que va a ir al banco de los suplentes. Era lógico que Polonia iba a hacer esto. Y lo demás, además esto es de último momento también. Se disculpó Canelo. Canelo se disculpó, bajó el tono definitivamente, pidió disculpas a Messi y a la gente de Argentina. Para mí que arrugó con el chino Maidana. Para mí, el objetivo era sumar 300.000, 400.000 seguidores más. Lo consiguió y ahora queda como un campeón. La gente le dice, gracias por la disculpa, te bancamos igual, queda bien. Y chao, se sumó casi medio millón de seguidores. Es puro show, Canelo. Entiende mucho lo del show, ¿no? Y me parece que hizo su show. Es parte del negocio. Gracias, Mariano, como siempre. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Ay, y viene Maxi. Mariana, ¿cómo andas, Mariana? Hola, ¿Todo Maxi. bien? Argentina. Viene, qué calor que hace. No, está terrible. Bien veraniega, muy bien. Sí, porque sí, no sé Sí, el calor sí, que no, hace. la verdad que Ahora, está- cuando te vayas, todo bien con Acá cuando Varonil. se enciende el aire está No, acá bárbaro. está divino. Cuando te vayas, todo bien con Varonil, pero nada, el saquito de Varonil En el brazo. En el brazo, sí. Pero me da ganas de quedarse acá en el estudio, porque No, la verdad sí, que está ahora lindo. sí está muy agradable. Sí, está lindo. Bueno, vos vienes, ¿qué vas Bien. a hacer ahora? Bueno. Te podrías quedar conmigo, ¿no? Decime la verdad, ¿qué vas a voy hacer? a casa y me quedo viéndote. Me miente, ¿se da cuenta que Maxi me miente? No, me quedo viéndote. Quédense con Mariana. Chao, gracias, Maxi. Fuerza, Mariana.